Vamos a arrancar la mañana con, la verdad, una entrevista que queríamos hacerla, pero especialmente a partir de lo que pasó en la semana, ¿no? Un proyecto de ley que avanzó en el Congreso de la Nación y que obviamente hay ciertas cosas que queríamos tomarnos unos minutos como para poder explicarlos o que, mejor dicho, los actores principales puedan llegar a darnos un mejor pantallazo sobre esto, que es: se aprobó la media sanción del proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Bueno, esto se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora pasa exactamente al Senado, que veremos qué tipo de tratamiento le brinda. Y para esto queríamos hablar con Pedro Paradiso Sotile, defensor de derechos humanos, también muy vinculado a la comunidad homosexual argentina durante más de 2 décadas. Pedro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte, Pedro. Contame, Pedro, ¿por qué es tan importante esta ley? ¿Qué función cumple? ¿Qué vendría a ser? Ok, bueno, en primer lugar es muy importante porque estamos con media sanción de la Cámara de Diputados luego de 32 años de una ley que en su momento fue pionera, ¿no? La Ley Nacional de SIDA. Pero que sin lugar a dudas, no solamente por el paso del tiempo, sino por la impronta, ¿no? de la pandemia, tanto del VIH como también de las cuestiones de salud, de hepatitis, ITS y tuberculosis, era muy importante que tener una nueva ley que tenga un enfoque y una perspectiva de derechos humanos, de no discriminación, de género y de diversidad, ¿no? Más un enfoque, desde un enfoque social, integral, y no solo de un enfoque más quizás biomédico, para justamente hacer un cambio de paradigma, ¿no? La ley, esta media sanción de la ley, como bien mencionaba Daniel, lo que hace fuertemente es trabajar contra la discriminación, el estigma, que hoy en realidad son como las dos grandes pandemias que existen a nivel mundial y también en relación a la salud pública, que como respuesta frente al VIH y frente también a otras situaciones, ¿no? Lamentablemente son las responsables de que se vulneren los derechos humanos y también el extremo de que mueran personas, ¿no? A causa de ese estigma y esa discriminación, justamente por la falta de tratamientos, por la exclusión, claro, por la falta de derechos y eso. Bueno, el punto más principal o más, creo que para destacar, es esa actualización de derechos desde una perspectiva de igualdad, de no discriminación, de inclusión, con una perspectiva de género, de diversidad, que era muy necesaria, ¿no? Y por eso estamos celebrando las diferentes organizaciones, porque pasaron 32 años de aquella famosa ley, que también fue de vanguardia en su momento, ¿no? Que habla de interés público y de orden público, ¿no? La lucha contra el VIH, pero lo hacía desde un modelo más biomédico, un enfoque biomédico, y el actual tiene un enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Claro, uno piensa rápidamente y dice, la ley anterior o la ley vigente todavía es del siglo pasado. Y literal, porque está bien, pero es así, Pedro, no solamente en el contexto, en la literalidad de la palabra, sino también que la sociedad va cambiando tan rápido que 3 décadas es una eternidad, se modifica absolutamente todos los parámetros permanentemente. O sea, esta normativa obviamente trae esas modificaciones que vos decís y planteas. A ver, para aquella persona que está transitando o que puede llegar a transitar alguna de estas enfermedades, ¿qué es el alivio que le va a dar o qué herramientas le puede llegar a dar? Mira, es muy importante porque la respuesta que trabaja esta media sanción, y que no tenemos la menor duda que será ley en el Senado, tiene por un lado, para las personas que viven con VIH
y que en realidad es para toda la sociedad, ¿no? Porque también estamos hablando de incorporar, digamos, distintas infecciones como la hepatitis, la tuberculosis o las ITS, y ese cambio de paradigma busca poner foco justamente en las determinaciones, en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma. Entonces, por un lado hay una prohibición expresa, taxativa de la ley de realizar los test de VIH, de tuberculosis, de hepatitis o de ITS para ingresar a cualquier puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. En los famosos exámenes médicos preocupacionales que hasta la fecha de hoy siguen ocurriendo, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que no estamos hablando, como tú dices, de la problemática y de la situación, claro, y del miedo de hace más de 30 años atrás, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Luego, algún punto muy importante tiene que ver con las pensiones no contributivas para aquellas personas que con VIH, con hepatitis B o C, que viven con situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tienen necesidades insatisfechas. Entonces, también es algo muy importante, porque una de las cuestiones que dejó en evidencia, no solo la pandemia del VIH, sino también la pandemia del COVID, sobre todo, es la desigualdad, la situación de pobreza como punto focal y central de esa falta de acceso a derechos. Entonces creemos que esto es un punto muy importante. La prohibición de tratamientos para quienes adquieren el virus por transmisión vertical y también para otras poblaciones claves, ¿no? Como mujeres, personas travestis, trans, no binarias. Se crea una comisión nacional de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS, que va a estar integrada por todos los ministerios, sociedades científicas y en especial por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática del VIH y de estas cuestiones de salud. También se crea el Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, que creo que también es un punto fundamental. Se crea en la órbita del Instituto Nacional, el INADI, justamente en la búsqueda de que no se pueda utilizar, ¿no?, la infección de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, de tuberculosis o cualquier otra infección de transmisión sexual, porque a veces las personas piensan solamente en estas, ¿no? Pero hay muchas otras como silenciadas, invisibilizadas, como la sífilis, por ejemplo, que ha tenido una curva ascendente, justamente para impedirle el ejercicio de sus derechos solamente y exclusivamente por el hecho de tener un resultado positivo en relación a al VIH, a la hepatitis, a la tuberculosis o a otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, no enfermedades. Claro. Porque justamente lo que estamos evitando es que las personas a través de estos se enfermen, mueran, ¿no? Ese es justamente que esta respuesta declare de interés público nacional, toda esta respuesta integral e intersectorial a las infecciones, el tema del acceso al tratamiento, vacunas, procedimientos, diagnósticos, la cura, también hablamos de cura, ¿no? El acceso universal, oportuno y gratuito para todas las personas, ¿no? Yo creo que... Sí, la verdad que sí, la verdad que todo esto es un contexto que seguramente más adelante lo iremos ampliando, Pedro, no. Obviamente vamos a seguir en contacto con, no solamente esperando la aprobación en el Senado, sino que también además observando y viendo los detalles e intentando ayudar a través de la comunicación y que la gente vaya teniendo mayor conciencia respecto de lo que significa esta ley y de lo que le sirve en materia práctica, especialmente por la conquista del derecho, exclusivamente, pero por eso te digo, me parece que vamos a seguir en contacto para ir ampliando un poco más e informando sobre lo que tiene que ver el contexto de esta ley, que tiene por ahora media sanción y seguramente tendrá la sanción definitiva en la Cámara de Senadores. Gracias, Pedro, un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y esperemos comunicarnos hasta que sea ley prontamente por el Senado de la Nación y podamos ver
finalmente cómo queda el texto definitivo. Sí, ojalá que no tenga mayores modificaciones o que las modificaciones sean para mejoras, nada más para mejorar esto. Así que el derecho me parece, este tipo de derecho me parece que es fundamental en los tiempos que corren, como para absolutamente, para todos, indudablemente. Gracias, Pedro, un abrazo. Muchas gracias a vos, Daniel, un abrazo. Gracias. Pedro Paradiso Sotile, quien es defensor de los derechos humanos, abogado, docente y militante LGBTIQ+. Hace más de 2 décadas fue titular de la comunidad homosexual argentina. Durante, en los últimos años estuvo en contacto con nosotros.